Poderosa palabra la que emerge del pan y el vino, el cuerpo y la sangre de Cristo y lo que eso significa por cada uno de nosotros. Pero hay mucho más en la palabra del Señor. Que con un poco de suerte la compartiremos sin ruido. Gracias, hermanos, gracias por lo mucho que cada semana hacéis para que esto suene mejor cada vez. Pero bueno, la tecnología tiene esto, de vez en cuando salta un botoncito y suenan pitidos. Espero que esos pitidos no nos distraigan de lo que quiero compartiros. Justamente al inicio de un curso donde venimos de 2 meses veraniegos, todavía con el calor del verano, porque los abanicos, hasta yo querría uno ahora mismo, pero es verdad que ya con la perspectiva de un curso que comienza, de una etapa que comienza, y que comienza a la misma hora que todo el verano, a las 10:30, eso no va a cambiar. Lo único que deseamos de verdad que vaya mejorando y mucho y cambiando y mucho es esa idea que tenemos del Día del Señor, para que de las 10:30 deseemos estar pues al menos hasta la 1:30, que es cuando todo lo que aquí se va a hacer cada semana tiene que ver con nosotros. Y para ello el tema que he escogido en el boletín también lo podréis ver, si es que lo leéis, pero lo podréis ver, de eso estoy seguro, yo lo he escrito. Hablar del Día del Señor, del Día de Reposo. Una de nuestras declaraciones de fe en nuestra doctrina bautista, y creo que evangélica en general, dice así: creemos que según las Escrituras, cada primer día de la semana debemos congregarnos para dar culto a Dios, proclamando y celebrando la resurrección de Cristo. Este es el enunciado en la declaración de fe evangélica bautista, que sabemos que compartimos con prácticamente todo el mundo evangélico, con todas las familias evangélicas. Ya desde el principio, en Génesis 2:3, aparece este principio espiritual al que Dios mismo se sometió. No tenía ninguna necesidad de hacerlo, porque ya me dirás tú a mí si Dios tenía alguna necesidad de descansar. No, porque Dios no se cansa. Pero Él estableció un principio al crear todo, en el que asimismo dice que Dios bendijo el 7º día y lo santificó, porque en ese día descansó de toda su obra creadora. Y si Dios, que no lo necesitaba, lo hizo, ¿cuánto más nosotros, que sí lo necesitamos, deberemos hacerlo? Pero será bueno comprender muchos de estos términos que, dichos de carrerilla, nos pueden hacer pensar o creer que el domingo es para descansar. El problema es de qué contenido llenamos la palabra o el verbo descansar. Ese es el problema en el que podemos incurrir. Vamos a ver lo que dice Dios mismo, porque es importante que no nos perdamos en opiniones que podamos tener, sino que nos dejemos guiar finalmente por la palabra de Dios, en la ley y en los profetas. En la ley dice el Señor en Éxodo 20, 9, 10: acuérdate del día de reposo para consagrarlo. Trabaja 6 días y haz en ellos todos lo que tengas que hacer. Pero el día de 7º será un día de reposo para honrar al Señor tu Dios. No hagas en ese día ningún trabajo, ni tampoco tu hijo, ni tu hija, ni tu esclavo, ni tu esclava, ni tus animales, ni tampoco los extranjeros que vivan en tus ciudades. Acuérdate de que en 6 días hizo el Señor los cielos y la tierra, el mar y todo lo que hay en ellos, y que descansó el 7º día. Por eso el Señor bendijo y consagró el día de reposo. Eso dice la ley. Luego, cuando esa ley está siendo una y otra vez transgredida, incluso mal interpretada y mal vivida, por medio del profeta Isaías, el Señor vuelve a instruir sobre esto al pueblo de Dios.
Y en Isaías 58:13 leemos: guarden como santo el día de descanso. En ese día no se ocupen de sus propios intereses, sino disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Honren el día de descanso en todo lo que hagan ese día y no sigan sus propios deseos ni hablen palabras inútiles. Entonces el Señor será su delicia. Yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que les prometí. En todo lo que hasta aquí hemos leído de la palabra de Dios, vemos que Dios mismo es el origen de este día de reposo y Él mismo es el destino y causa de este día de reposo, declarándolo un día especial para el descanso de lo cotidiano y para santificarlo o hacerlo diferente, apartado para la gloria de Dios. No en vano, con muy buen criterio, consideramos el día de reposo el día del Señor. Ahí tenemos una pista de por dónde va este día. El día del Señor. Es que todos los días son del Señor. Cuidado con la demagogia, hermanos. Sí, todos los días son del Señor. Pero hay uno que Él quiso consagrar para sí mismo y para nuestro deleite. Para nosotros los evangélicos el día del Señor es el primer día de la semana, es decir, el domingo. Si bien por el uso ha pasado a ser el séptimo de una semana que comienza el lunes. Esa es nuestra cultura hoy y, salvo creo en calendarios ingleses o de origen anglosajón, que siguen poniendo el domingo al primer día y el sábado el último, los calendarios nuestros, el que tú mires seguramente, si es de por aquí, verás que empieza el lunes y acaba domingo. Esto es así, el primer día de la semana, porque como dice Hechos 27, el primer día de la semana, reunidos los discípulos para partir el pan, Pablo les enseñaba hasta la medianoche. Este texto nos dice que los discípulos se reunían ese primer día de la semana, el domingo, para partir el pan, la cena del Señor, lo que acabamos de hacer, un acto de adoración como pocos, en el que conmemoramos y anunciamos la muerte de Jesús. Y por tanto, para adorar y compartir la palabra. Y dice este versículo, hasta la medianoche, todo el día. Y preparando este mensaje, tuve la oportunidad de leer una definición que os comparto por su belleza y su verdad. El día del Señor es un eco del día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Un día de triunfo y nueva creación para toda la eternidad. Y aunque el día del Señor a menudo se refiere al domingo como una celebración semanal de la resurrección, también tiene un significado escatológico que nos lleva a lo que ha de venir. En esta frase que os he compartido, la resurrección de Jesús es vista como un adelanto, un eco de este día del Señor final y último, cuando todas las cosas serán renovadas para siempre. Esa frase, de alguna manera, captura la esencia y el significado espiritual de la resurrección, que es el motivo fundamental por el cual el domingo se celebra como el Día del Señor, un día que conmemora la victoria de Cristo y la promesa de una nueva vida. No sé si nos hemos dado cuenta que prácticamente todos los cantos en los que hemos honrado y proclamado la cruz, el dolor de ella, terminan con la resurrección y la victoria que sucedió a esa cruz. ¿Por qué? Porque esa es la historia completa y porque eso es lo que hoy conmemoramos. Conmemoramos aún la cruz de Cristo, pero desde la perspectiva de la resurrección que venció la muerte suya y la nuestra para siempre. Por eso el primer día de la semana es en el que resucitó el Señor Jesús y por ese mismo motivo es el que ahora santificamos. Pero siguiendo el mismo patrón que nos marca la ley del Señor. Nosotros creemos que la ley del Señor es buena, santa, perfecta y por tanto, aunque la recibió Israel,
nosotros tenemos en ella una herencia fantástica, magnífica, de la voluntad de Dios, no solo para Israel, sino para todos aquellos que son su pueblo, que somos su pueblo. Y por tanto la ley ha de ser muy tenida en cuenta. Trabaja 6 días y haz en ellos todo lo que tengas que hacer, de lunes a sábado, en nuestro medio, y por causa de que el primer día de la semana, el domingo, está siendo consagrado por el cristianismo, por la cristiandad, por lo que acabamos de decir, porque fue el día que Cristo resucitó. Y celebramos esto. Y de ahí que hemos movido del sábado al domingo. Que si alguien lo quiere hacer sábado, como de hecho hermanos nuestros lo hacen, pues gloria a Dios. Pero la cristiandad entendió que si había algo que celebrar de verdad, potente, en el 7º día de la semana, en este caso el domingo para nosotros, es que Cristo resucitó y su victoria es la nuestra. El día 7º, el domingo para nosotros, será un día de reposo. Ya digo, en el reposo y en el descanso, en la descripción y contenido de estas palabras, es a veces donde nos traiciona nuestra carne y el mundo que nos rodea. Así que cualquiera que guarde este mandato de su ley disfruta del descanso glorificando a Dios y deleitándose en Él, tal como más tarde, por medio del profeta Isaías, hemos leído que le dijo a su pueblo: disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia, por ser el día santo del Señor. Entonces el Señor será su delicia. Y todo esto con plena confianza en la promesa que acompaña esta premisa: yo les daré gran honor y los saciaré con la herencia que les prometí. Esta es la promesa y el deseo de Dios de cumplirla, claro que sí. ¿Con qué premisa? Deleitaos en el día del Señor, que Dios mismo sea vuestro deleite. Así que, a partir de este conocimiento de lo que Dios dice y espera de este día, es necesario que entendamos que, como todo lo que de Dios viene y a Dios da de volver, tiene sobre todo un componente profundamente espiritual. Y al tener un componente profundamente espiritual, el enemigo, nuestra carne y el mundo, se van a encargar de luchar contra eso. Y hemos de ser conscientes de que guardar este día en los términos que Dios quiere que lo guardemos va a entrar en lucha con nuestra carne, con los criterios del mundo y con lo que Satanás va a intentar de todas las formas habidas y por haber para que tergiversemos y para que acabemos por ni siquiera disfrutarlo en los términos que Dios quiere que lo disfrutemos. Hay una batalla espiritual. Y por tanto, cuando guardamos el día del reposo, el día del Señor, como Dios quiere que lo hagamos, hay una victoria espiritual. Hoy más que nunca los enemigos de Dios, de su día santo y de toda su obra, nos lo quieren poner muy difícil. Por eso guardar el día de reposo o el domingo es una batalla espiritual contra nuestra carne, como os decía, porque quiere buscar la carne su propio deleite y satisfacción, contagiada por el hedonismo que caracteriza nuestro tiempo. La felicidad para nuestro tiempo, nuestra cultura, nuestro mundo, y esto lo que nos bombardean horas y horas en redes, en medios. La felicidad es el placer. Yo, para que te hagas una idea de cuán equivocado está esto desde la perspectiva de Dios, os remito a todos a Mateo 5, del 3 al 12. Si alguno encuentra cosas placenteras en esas cosas que vas a leer, que me lo diga, porque a bienaventurados les sigue una serie de cosas que nadie en el mundo diría que son placenteras, y sin embargo a nosotros Dios nos llama a entenderlas como la máxima felicidad. Por tanto, cuidado con llenar de contenido la palabra reposo o deleite con lo que tu carne te pide, con lo que el mundo dice que es felicidad. Cuidado. Porque entonces, sin darnos cuenta, seguramente perdemos la batalla espiritual. Y el domingo lo queremos para casi cualquier cosa, menos para lo que Dios lo instituyó. Una batalla contra nuestra carne que nos pide ese gozo
egoísta, basado más en lo que yo recibo que en aquello que estoy ofreciendo y que estoy dando a Dios en ofrenda y aún a la Iglesia, pueblo suyo, en ofrenda y en servicio. Es una batalla espiritual contra el mundo porque sus patrones ya no están influenciados por la fe judeocristiana, de manera que si se puede trabajar un domingo y ganar algo más, pues mucho mejor, horas extras. En este caso, incurrimos en desobediencia a Dios por causa de la avaricia y la idolatría hacia el deleite en las posesiones u otras actividades y no en el Señor, como desea Dios, para los domingos. Pero también es verdad que a veces el domingo, en este mundo ya poco judeocristiano y más bien llamado a sí mismo como poscristiano, en este mundo prácticamente muchos el único día que pueden trabajar y ganarse el pan de toda la semana es precisamente el fin de semana, el domingo. Dificultad, ¿eh? Ahí no entramos en un conflicto. En este caso, evidentemente, la casuística puede ser muy variada, las motivaciones pueden ser muy variadas, pero es verdad que está ocurriendo. Pero cuando la necesidad se impone y uno es capaz de clamar a Dios para que no tenga que ser así, y mientras tanto es así, es capaz de alabar, servir y honrar a Dios con el trabajo a realizar en este domingo y haciéndolo como para el Señor y no para los hombres, entonces se nos aplica el principio enseñado por Jesús a los fariseos en Marcos 2, 23 al 28. Y que concluye con estas palabras: el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Tenían hambre, pasaban por los sembrados, un día de reposo, y, oh sacrilegio, se les ocurrió coger espigas para comer. Iban con Jesús, estaban con quien tenían que estar, pero llegó la hora de comer y solo tenían las espigas del campo para comer. Le montan el cirio a Jesús, pero ¿cómo permites? Y Jesús les da una explicación de cómo David, con los panes de la proposición, léete el texto y podés tener ahí la historia, y finalmente concluye con que el día de reposo fue hecho por causa del hombre y no el hombre por causa del día de reposo. Por tanto, y este es el matiz muy importante, el Hijo del Hombre es Señor aún del día de reposo. ¿Quién es Señor del día de reposo? Jesucristo. Primeramente, como que libera ante esas necesidades que a veces objetivamente tenemos de trabajar un día como hoy, libera de que si aquello que haces es por la necesidad pura y dura de hacerlo, como en aquel momento era recoger las espigas para comer, no pasa nada. Pero no pasa nada porque andas con Cristo y estás sujeto en adoración y servicio a Cristo, aún en el trabajo que estás haciendo. No es por aquello de que yo gano de lunes a viernes unas cositas o a sábado unas cositas y el domingo tengo un extra, pues para mis deleites. Entonces estás pervirtiendo el día de reposo. Estás desobedeciendo a Dios. Pero si te toca trabajar, que ya vemos que muchos además, lo sé, porque os conozco y nos conocemos, que a veces no tenéis otra, porque es que no tenéis otra, recordad que sigue siendo el día de reposo y sigue siendo el día del Señor. Y por tanto, hacedlo como para el Señor y no para los hombres. No lo hagáis para vuestro deleite, sino para deleitaros en el Señor, aún trabajando, aún sirviendo. Pues de hecho, casi que el día que más trabajo yo es el domingo. Y gloria a Dios, porque me deleito, tengo el privilegio de deleitarme en este maravilloso trabajo que Él me ha encomendado y a vosotros como iglesia me permitís. Un trabajo hecho el domingo ha de ser posiblemente el trabajo mejor hecho, porque es un trabajo que se hace en ofrenda al Señor, con la conciencia de que es el día del Señor, por necesidad, porque no es el día de reposo el que tiene que esclavizar al hombre, sino el hombre el que es creado fundamentalmente por Dios, para que el día de reposo sea su deleite. Por tanto, convertirlo en lo que los legalistas lo convierten, en un día de esclavitud, que casi estás deseando que llegue el lunes. No, hombre, no. No, hombre, no. Deleítate, aunque si tuvieras que trabajar, deleítate. Es una batalla espiritual, pues, contra lo que el mundo hace, porque al mundo le da exactamente igual si trabajas domingo que lunes que martes. Un domingo no se encontraba abierto nada hace no muchos años en este país. Y hoy ya es raro el lugar que no encuentras abierto un domingo. ¿Por qué? Porque al mundo ya le da igual. Es todo negocio.
Y si podemos ganar algo más, nos lo ganamos. Cuidado, cuidado. Es una batalla espiritual, sin duda, contra Satanás, claro, porque se vale de todo lo anterior y lo que haga falta para que lo robemos a Dios, la honra debida a su nombre cada día, y si es posible también el declarado por Dios como su día santo. Así que por una parte, no estamos para juzgar a los demás en su batalla espiritual, sino para acompañarlos y ayudarles en ella de varias maneras. Y esta es la parte práctica que será buena que también empecemos a comprender y a incorporar, si es que no está siendo así, a nuestras vidas. Podemos ayudarnos y no juzgarnos, sino ayudarnos unos a otros de varias maneras, animándonos cuando vemos en nosotros o en nuestro hermano la lucha, el deseo, como yo he podido comprobar, de hermanos que me dicen: pastor, no nos veremos los domingos porque es que no tengo otro trabajo más que este y no sé el tiempo que tardaré en veros. Y ves la pena que le da y ves el deseo y te pide: ora por mí para que Dios me dé un trabajo otro día porque yo quiero guardar el domingo. Ese es el espíritu. Y os animo a que de verdad, si estáis luchando o conocéis a alguien que está luchando por esto, lejos de juzgarle, le acompañéis en oración para que el Señor realmente alivie ese deseo que tiene de poder trabajar cualquier día, pero precisamente el domingo no. Así que nos animamos y oramos unos por otros para que nos dé la victoria y podamos celebrar juntos el día del Señor cada domingo. El grupo de alabanza y los ujieres tienen una misión encomendada que muy pocos posiblemente sabéis y que a veces con las prisas tengo que reconocer que pasa de largo. Pero una de las misiones que el grupo de alabanza y los ujieres tienen, ellos son los primeros que llegan a la iglesia para prepararse, el grupo de alabanza para el culto y los ujieres para preparar lo necesario para que esto esté como tiene que estar cuando llegáis. Pero una de las cosas que tienen, una de las funciones que tienen es orar al Señor, porque creo que todos somos testigos en mayor o menor medida que el domingo por la mañana cuando te despiertas empieza la batalla. Pensamientos, sentimientos, circunstancias, palabras, y en casa parece que todo te invita a cualquier cosa menos a venir a la casa del Señor. Porque Satanás va a intentar impedirlo. Sé consciente de que es una batalla espiritual, lo es, sé consciente. Y aquí la iglesia tiene gente orando, los ujieres, el grupo alabanza, para que se venzan esas batallas y todos lleguéis a este lugar con gozo, con alegría, para deleitarnos en el Señor. Somos conscientes de que hay una batalla espiritual. Sedlo, porque si no lo sois, el enemigo os tiene en su mano. Os va a sacar la circunstancia de última hora. No iba a venir, me estaba vistiendo para venir y de golpe de repente me llaman o me dicen. ¿No os ha pasado nunca, hermanos? A lo mejor soy yo el raro. Creedlo, que detrás de eso, nuestra carne, los hábitos del mundo, porque cuando te viene el pensamiento de lo que podrías hacer en vez de estar aquí, resulta que eso que piensas no es malo. Es que no es nada malo, oye. Y Satanás te convence de que no es nada malo. Y el mundo te convence de que no es nada malo. Incluso algunos con mucha, perdonadme, mala leche, perdonadme la expresión, te dicen, pero si no solo es nada malo, si es que tú lo que pareces es un fanático. Todas las semanas a misa, a culto. ¿No suenan estas palabritas? ¿De quién creéis que son esas palabritas? Evidentemente de un mundo que se justifica a sí mismo y de Satanás que le gusta susurrarnos estas cositas. Es una batalla espiritual, hermanos, y tenerla por tal. Por tanto, animémonos. Y si no tenemos a nadie más en casa, al menos uno de la casa que anime. Cuando los demás dicen, ¡ay, no! ¡Vamos! Pero otra forma de ayudarnos, hermanos, y también hay un componente de esto en este mensaje, es amonestándonos en amor. Amonestando. ¿A quiénes? ¿Para quién es una amonestación este mensaje? Para quienes ni siquiera luchan, como aquellos que les encanta trabajar en domingo y ganar más,
o los que les encanta el domingo para dedicarse a sí mismos o sus familias, pero al margen del Señor. Recuerda las palabras de Isaías: disfruten del día de descanso y hablen del día con delicia por ser el día santo del Señor, y entonces el Señor será su delicia. Y si cualquier otra cosa te es más delicia que el Señor en su día santo, hermano, hermana, te amonesto en el nombre de Jesús. Y aquí cada uno, delante del Señor y de nadie más que del Señor, se examine a sí mismo. Amonestar, pues, a los que ni luchan, y hasta les viene bien tener algo que hacer distinto del día del Señor, aunque el Señor no tenga nada que ver con ello. Soy plenamente consciente de que los tiempos cambian y no somos ajenos a la influencia de estos cambios en el mundo. Pero nuestra respuesta a esta realidad no puede ser encogernos de hombros y dejarnos influir. La respuesta a esta realidad de la Iglesia de Jesucristo, declarada como luz del mundo y sal de la tierra, declarada como el cuerpo de Cristo en la tierra y para la que se le ha dado la presencia poderosa del Espíritu Santo, la reacción debe ser la de ser nosotros los que influyamos de muchas maneras, pero una de ellas sin duda es guardando con alegría el verdadero placer, el día del Señor, como mínimo, el domingo de 10:30 a 1:30, 3 horitas de 24, como mínimo, porque son 3 horitas de deleite exclusivo con el pueblo de Dios, en la casa de Dios, con la palabra, con la alabanza, la ofrenda, la gratitud, todo aquello que es de Dios, que honra a Dios, que sirve a Dios y en lo que Dios quiere que nos deleitemos en Él. Así que, hermano, hermana, el día del Señor no es tu día. 6 días harás toda tu obra, el 7º no. Esto lo teníamos más claro, tal vez, cuando éramos un poco más pobres, hay que reconocerlo. Y parece que ir el domingo a la iglesia, claro, era la diversión. El problema es cuando nos aburguesamos algunos y empezamos a tener ya coches para viajar, casas a las que ir, que claro, entre semana no podías, ¿cuándo vas a ir? El domingo. Pues hermanos, cuidado, porque esas armas las carga el diablo. El domingo es el día del Señor, pertenece al Señor, ha de honrar al Señor. Si te toca trabajar, hasta trabajando. Pero si no, con todo lo que es de Dios y para la gloria de Dios, que se reúne, se concentra al menos en 3 horitas, antes de la mañana y tarde, ahora solo por la mañana, para que nadie se venga abajo. Comencemos, hermanos, a ganar la batalla espiritual por el día de reposo, disponiéndonos a llegar a las 10:30 de cada domingo para el culto y el posterior estudio bíblico, o viceversa. Semana que viene a las 10:30 tenemos el culto aquí y estudio bíblico en diferentes lugares, para padres en este caso, de manera especial. Una escuela para padres que llevaremos los pastores. Yo sé que va a dar mucha pereza, pero en el nombre de Jesús os amonesto, os animo, de verdad, a que formemos parte del Día del Señor, con contenidos que le honran y que nos deleitan, nos sirven, nos bendicen a nosotros. En el boletín tenéis detalles de lo que pasará cada domingo aquí, en esas 3 horas, para todas las generaciones. Recordando también, comencemos a ganar la batalla espiritual, recordando que al salir de aquí sigue siendo el día de reposo para deleitarse en el Señor, cualquiera que sea tu actividad con la iglesia, la familia o el trabajo. No te desconectes al salir de aquí y empieces a hacer lo que hace todo el mundo y por las mismas razones. No, que tienes que tener algo de ocio o de descanso o alguna fiesta, que el Señor esté presente, que el Señor sea el centro de ella, hermano, hermana, porque es el día del Señor. Al celebrar tu cumpleaños, al celebrar tu amistad, al celebrar lo que celebres, es el día del Señor cuando también salgas de aquí. Demasiadas veces hijos de creyentes, segundas generaciones y terceras generaciones, se han venido abajo con la fe. ¿Sabéis por qué? Porque han visto a sus padres celebrar el Día del Señor aquí dentro y cuando han salido a sus casas
no han celebrado el Día del Señor. Casi que maldecían más. No al Señor, pero sí la obra suya. Y eso ha acabado con la fe de muchos. ¿Por qué? Porque no nos damos cuenta, porque creo que no nos damos cuenta, de verdad. Pero salimos de aquí, clic, nos desconectamos. Ahora me voy a otra cosa, como si el Señor no tuviera nada que ver con ella. Sí, el domingo sí, hermano, hermana, el domingo sí. Que el mundo hace otra cosa, bueno, el mundo que haga lo que le dé la gana. Nosotros somos la sal y la luz. Tendremos que hacer lo que Dios quiere que hagamos para bendecir al mundo, Comencemos a ganar la batalla espiritual por el día de reposo, confiando en que el Señor, fiel a su promesa, nos dará gran honor, dice la palabra, y nos saciará con la herencia que nos prometió. No hay pérdida de nada absolutamente con venir a este lugar, ofrendar, alabar, escuchar. No hay pérdida de nada, hermano, hermana. Al contrario, nos deleitamos en el Señor, en su palabra, y nos vamos con palabras que nos retan, que nos fortalecen, que nos animan, nos amonestan, sí, pero con el único fin de corregir, de transformar y de que volvamos a ser o seamos el hombre y la mujer que Él quiere que seamos. Y eso tiene que deleitarnos. ¿Es que hay mayor deleite que ser lo que Dios quiere que seas? ¿Hay mayor deleite que eso? Pues deleítate. Aún en la amonestación que puedas sentir que recibes del pastor hoy, aún en esa amonestación, deleítate, porque lo que el Señor quiere es la mejor versión de ti mismo, de ti misma. Conmigo no os preocupéis, a mí no me debéis nada, lo he dicho muchas veces. Yo ni os juzgo, ni os condeno, ni os salvo, pero tengo el deber de amonestar sobre algo que el mundo nos va ganando y no nos damos cuenta. Hoy es el día del Señor, hermanos. De manera que hasta el siguiente domingo experimentemos, con ese deleite del domingo, experimentemos la paz, el gozo, la fuerza, la sabiduría y todo tipo de bendiciones espirituales en Cristo, con las que superar las dificultades y por las que alabarle y servirle todos los días de nuestra vida y en todo lo que somos y hacemos. Eso se conquista hoy y se disfruta toda la semana. Porque lo que no conquistes hoy no lo podrás disfrutar toda la semana. Y llegan los problemas, las circunstancias difíciles, los reveses, la enfermedad, y no tienes fuerza. ¿Por qué? Porque uno de los mayores deleites de Dios, y debería ser el nuestro, es que su presencia entre nosotros, la alabanza. Yo no sé vosotros, pero yo en la alabanza, hoy por lo menos, me pasa mucho, pero hoy es que me he emocionado mucho. No sé si alguno, de verdad, a mí me da un empujón. ¿Me dais un empujón, iglesia? Porque a veces estamos acostumbrados y lamentablemente la modernidad en algunas iglesias es que aquí esté pasando lo grandioso y ahí, bueno, que pase lo que sea. No sabéis, porque estáis ahí, no sabéis, ya lo digo yo, la bendición que es oír muchísimo menos lo que pasa aquí que lo que está pasando ahí. No tenéis ni idea de lo que llega de ahí a aquí cuando alabáis al Señor, cuando os gozáis, cuando saludáis al principio del culto, cuando cantamos la canción de la bendición y os invito a que nos miremos unos a otros y nos bendigamos unos a otros y os veo a algunos abrazados, a otros saludándoos. Eso es maravilloso, hermanos. Y eso lo hace Dios. Y solo lo vas a tener aquí. Cuando Dios te reúne, te convoca con los suyos, prepara mesa delante de ti. Por eso, déjate amonestar, déjate animar. Y si necesitas que estás en lucha, oración, pide oración. Pastor, me cuesta mucho los domingos, me cuesta mucho, oramos. Aquí no nos juzgamos, nos animamos, nos exhortamos, nos amonestamos, pero no nos juzgamos. Eso le compete a Dios. Si eres de los que luchas para que así sea, te animo a seguir y experimentar la victoria cada semana. Si eres de los que no están luchando, sino conformados a no disfrutar del día del Señor con Dios, como su deleite junto a la familia espiritual, entonces te amonesto en el nombre del Señor para que le pidas perdón y decidas hoy salir de tu error y desobediencia, para que de verdad disfrutes del día de reposo, de descanso, y hables del día con delicia, por ser el día santo del Señor, y porque entonces el Señor será tu delicia. Prepárate para vivir a partir del próximo domingo un día del Señor maravilloso y muy completo para todas las generaciones de la Iglesia. En el boletín tienes toda la información para el día y en lo posible para todos los días de la semana que también pertenecen al Señor. Amén. El Señor nos quiere ayudar.
dejémonos ayudar. Para que la lucha espiritual que cada domingo se pueda dar en nuestra carne, en nuestra casa, la podamos acabar con victoria, con gozo y con el deleite en el Señor que Él quiere darnos el día de reposo. Y Padre nuestro, ese es tu deseo y ese es el nuestro, Señor. Reconocemos, Señor, las luchas, las perezas, las desganas, el querer ver cómo se deleita al mundo y querer hacerlo como ellos. Señor, perdónanos cuando tú no eres suficiente, Señor. Perdónanos cuando tu iglesia, tu palabra, la alabanza no es suficiente. Perdónanos, Señor, porque lo declaraste santo para ti y para que sirviera de deleite y descanso en nuestras vidas. Perdónanos cuando no entendemos esto. Y, Señor, si algo hay que corregir en cada uno de nosotros, corrígelo en este día para que cada primer día de la semana nos deleitemos en ti y los unos con los otros en tu presencia, Señor. Por favor. Oh Dios, gracias, gracias por tú mismo parar en la creación, darte ese descanso y enseñarnos a nosotros que también así lo hagamos. Gracias, gracias, Señor. Gracias, Padre. Bendigo a tu pueblo y te doy gracias por cada una de las vidas que aquí están y te suplico por las luchas de cada uno, Señor, para que no solamente el domingo, sino cada día de la semana salgamos victoriosos por tu poder y para tu gloria, Señor. Bendito y alabada seas ahora y siempre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hay